Y ya no lo hago esperar. Déjeme ir en estos momentos para saludar a nuestro amigo Jorge Gómez Naredo, coordinador del periódico Regeneración, analista político, colaborador de Polemón MX y miembro de esta familia sin censura. Querido Jorge Gómez Naredo, ¿cómo estás? Muy buenos días todavía. Buenos días, querido Vicente. Encantado de estar aquí contigo en Sin Censura. Oye, mi querido Jorge, ¿cómo ves la arrastrada que puso con los pelos de la burra en la mano Rocío Nale a los conductores estelares de Televisa? Yo decía que si bien soy crítico de los Ricardo Monreal, disque de la 4T que terminan en Latinus, disque Marcelo Ebrard felicitando a Sergio Sarmiento por el aniversario de su programa, pues yo también considero que es importante que se vaya a la cancha, al terreno de estos odiadores, en muchos casos, de la 4T y del presidente Andrés Manuel López Obrador, a explicarles con peras y manzanas, a ponerles los palitos en la mesa. Sí, yo pienso también hay cosas que me parece que, como bien lo mencionas, de funcionarios públicos de la Cuarta Transformación, que creo que a veces pierden un poco al ir a espacios como estos, con Latinus o en otros lugares, ¿no? Pero sí me parece que era importante que Rocío Nale fuera a este programa y fuera pues a otros programas, porque hay una campaña terrible de desinformación acerca de la reforma eléctrica que presentó Andrés Manuel López Obrador. Entonces, me parece que hay elementos como para ir y para debatir. Y era importante porque estos personajes, Riva Palacio, Sergio Sarmiento, Leo Zuckerman, incluso el mismo Lozano, que han estado difundiendo pues falsedades acerca de lo que es la reforma energética. Y ahora, la forma en cómo Rocío Nale fue punto por punto desmontando los discursos engañosos que se han hecho desde la derecha. Yo vi una parte donde prácticamente le dice a Leo Zuckerman que es, pues que no es así como él lo dice, que no es lo que está planteando, y prácticamente para todos tuvo una respuesta, y hubo una respuesta llena de claridad acerca de la reforma eléctrica. Y bueno, pues claro que poco a poco los argumentos de estos personajes fueron cayendo en lo absurdo y en lo ridículo, aunque por supuesto que eso a ellos en realidad no les importa tanto. Hoy, por ejemplo, Sergio Sarmiento saca un artículo en Reforma que dice suicidio energético, que se llama, o suicidio eléctrico, donde repite nuevamente los argumentos absurdos que han repetido pues toda este grupo de comunicadores, y donde termina diciendo que si se aprueba prácticamente la reforma eléctrica de Andrés Manuel, vamos a hacer en realidad ya un paso más como Venezuela, ¿no? O sea, es decir, no hay como un poco más de argumentos, no hay una clara, pues sí, no hay argumentos para debatir, y quedó muy claro en el programa ayer de Tercer Grado, donde Rocío Nale pues prácticamente le pone una calladota a todos los que estaban ahí, ¿no? A unos de una forma muchísimo más clara, por los mismos argumentos que tenía. Entonces a mí me parece que está muy bien, y a mí me parece que mientras genere un debate en este proceso tan importante que es el de convencer a la gente de que la reforma eléctrica de Andrés Manuel es fundamental para la transformación del país, ¿no? Oye, Jorge, ahora resulta que los legisladores del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, son los defensores del pueblo mexicano. Ahora resulta que quieren exhibir lo que se hace mal en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, pero resulta que no se dieron cuenta de lo que pasaba en los gobiernos prianistas. Estoy viendo esta nota que ya compartía de la revista Proceso, que el director de Pemex, Octavio Romero, reveló en su comparecencia ante la Cámara de Diputados
que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el priista Enrique Peña Nieto, se gastaban en Pemex hasta 2.587 millones de pesos en viáticos y 2.816 millones en asesorías técnicas. Ambas cifras en promedio anual del 2013 al 2018. Y en el 2021 se han reducido esos mismos gastos a 262 y 679 millones de pesos respectivamente. Y todavía hay quien dice que es lo mismo. No. Está cabrón con estos legisladores de oposición que defienden lo indefendible y callaron como momias, Jorge Gómez Naredo. Sí, me parece que es indigno de estos legisladores. Estaba escuchando ahora lo que ponías, una intervención de Noroña, donde mencionaba que los legisladores debían de leer antes de subir a la tribuna lo que les escriben sus asesores, ¿no? Para que se dieran cuenta, pues, de los absurdos que estaban diciendo. Creo que en estas dos comparecencias que hubo, la del director de Pemex y la del director de la Comisión Federal de Electricidad, pero también en la comparecencia del secretario de Salud, que fue grotesca la forma en cómo atacaron y violentaron a Jorge Alcocer, pero se evidencia, si uno se pone a escuchar los argumentos de los legisladores, se evidencia una terrible ignorancia, un enorme cinismo y una grotesca hipocresía. Es decir, hay casos que quedan así como uno ve las declaraciones y de verdad están diciendo estos absurdos. Quedó muy claro, por ejemplo, cuando Jorge Álvarez Maínez, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, que también está metido en estas cuestiones de medios de comunicación y bueno, que tiene su medio de comunicación y todo. Ahí hay historias que hemos publicado en Polemón acerca de ello, pero bueno, donde le dice, es que a Bartlett le dice, es que usted está a favor del carbono y de todas estas cosas, con este discurso un poco de pseudoecologista, y Bartlett dice, a ver, dígame, ¿cuántas plantas de carbón existen en este país? ¿No? Y claro que Maínez pues se pone mudo, no sabe responder porque no tiene las respuestas y porque lo único que es este discurso llamativo, estos esquemas de comunicación como para que están enfocados en demeritar el trabajo que se ha hecho desde el gobierno de la Cuarta Transformación en materia energética con la Comisión Federal de Electricidad y con Petróleos Mexicanos, ¿no? Y entonces ellos hacen sus argumentos, sacan sus intervenciones, pero esas intervenciones están vacías, esas intervenciones no tienen los argumentos claros como para establecer una crítica a lo que significaría la reforma eléctrica en este caso o la forma en cómo se ha llevado a cabo la gestión de Petróleos Mexicanos, ¿no? Entonces, es un acto de hipocresía enorme, porque muchos de los que ahora están criticando Petróleos Mexicanos, criticando la gestión en la Comisión Federal de Electricidad y la reforma eléctrica, fueron los que participaron en el saqueo de estas dos grandes empresas. Y las saquearon a más no poder, con corrupción, con casos que son verdaderamente grotescos, con desvíos de recursos, con un montón de cosas, con contratos que se hicieron entre ellos, en fin, saquearon y ahora es muy indignante que vengan con un discurso así como que todo estaba bien antes de que ustedes llegaran, a decir, oigan, están las cosas mal. Es una hipocresía enorme, es un cinismo terrible, y además hay que verlo, están actuando en conjunto, ¿no? O sea, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano tienen el mismo discurso, no varía un ápice, parece ser que todo se los hizo Claudio X González. Pues los de MC dicen que no están con Claudio X González, pero se fotografían con Claudio X González. Los otros, pues tan siquiera tienen la decencia de salir como cachorritos así con correa y Claudio X González así manejándolos. Pero prácticamente es el mismo discurso de esta oposición, un discurso hueco y un discurso que me parece que no tiene ningún argumento y que pesa con esto del cinismo, de la hipocresía, y en realidad son sus argumentos llenos de desfachatez. Hablando de discursos huecos, de desfachatez, de todo lo que tú quieras, mi querido Jorge Gómez Naredo,
yo te pido que me ayudes a escuchar, a ver, a Julen Rementería, el coordinador de los senadores del PAN, porque aquí le vamos a desmontar su circo. Vea y escuche a Julen Rementería decir, entre otras cosas, muy mentiroso, muy mentiroso. Acuérdese de la longaniza cara, que no era la longaniza cara del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque el que le gustaba la longaniza, o le gusta la longaniza cara, no sé si le gustaba o le gusta, era Peña Nieto. Este mismo personaje que acusaba espionaje en las oficinas del PAN en el Senado y que terminó siendo un fiasco, otra fake news. Bueno, pues ahora dice Julen Rementería que nadie invertiría en el aeropuerto Felipe Ángeles, entre otras cosas. A ver, suéltelo, Ceci, suéltelo. Se establece con perfecta claridad cómo en el artículo 2 se autoriza al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para contratar y ejercer créditos. ¿Cuáles? Estos que están mencionados aquí. ¿Por qué lo niegan? A ver, si les mandaron o les instruyeron defender este producto legislativo, por lo menos lo hubieran estudiado, lo hubieran leído para poderlo defender con alguna posibilidad de éxito. En la página 15 lo reitera. Dice, también se autoriza al Ejecutivo Federal para que a través de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público emita valores en moneda nacional y contrate empréstitos. ¿No hay deuda? ¿A quién quieren engañar? A ver, en esos ingresos que se están aprobando está estos nuevos financiamientos. No lo nieguen, no nieguen la evidencia, esto es lo que hay. Y les traigo esto que también está, por cierto, en el internet, en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para los que no lo conozcan, puedan saber lo que es un superávit primario y lo que quiere decir la diferencia. Texto de la Secretaría de Hacienda publicado en internet. La diferencia que hay entre los ingresos totales menos los gastos totales del gobierno, excluyendo el concepto de pago de intereses. Pero si nos vamos a los requerimientos financieros, que también es un documento del gobierno, establece requerimientos financieros 996,000 millones de pesos. Y lo dice aquí, se obtiene un endeudamiento público por 996,000 millones de pesos, equivalente al 3.5% del PIB. Sus documentos los están desmintiendo. ¿Por qué vienen a engañar? Si por lo menos quieren a defender al presidente, pues hubieran dicho otra cosa, no que no iba a haber deuda. Miren, ¿saben cuánto creció? Sigo con documentos de ustedes, públicos, de Hacienda. ¿Saben cuánto creció el endeudamiento respecto al año 2021, del proyecto 21 al 22 que se está proponiendo? Pues ni más ni menos que el 17.2% crece el endeudamiento presupuestario. Aquí está el documento de ustedes, lo pueden leer, chéquenlo por favor, porque aquí no venimos a mentir, simplemente venimos a proponer y ustedes han venido a mentir todo el día y toda la tarde. Pero además, si vamos un poco a la historia, fíjense, en el año 2019, balance presupuestario, sigo con documentos de ustedes de Hacienda, dice el balance presupuestario negativo 462,000 millones en el 19, 721,000 millones en el 20, 851,000 millones en el 21 y se estiman 875,000 para el 22. Dígame si eso no es crecer el endeudamiento de este país y se llenan la boca diciendo que no hay más deuda. Por favor, hablen un día, aunque sea un día, con verdad. Están diciendo absolutamente mentiras y diciendo además que van a ayudar a la población, cuando lo que vemos es que no hay posibilidad de que las verdaderas prioridades, la de salud,
la de educación, la de empleos, servicios de calidad, infraestructura en nuestro país, haya dinero para ello. Solo lo hay para los programas sociales, que está bien, y de ahí solamente para los programas faraónicos, para esas obras faraónicas absolutamente inviables. ¿Qué proponemos? Que haya mayor ingreso para las personas físicas, porque no se trata, ni hemos venido solamente a criticar, aquí llevamos toda la tarde hablando legisladores del PAN y de otros partidos de oposición, justamente haciendo propuestas, y no han sido ni atendidas. Es más, muchos de ustedes ni han atendido a la sesión de manera adecuada. Así están instruidos a votar de una manera. Qué lamentable que México tenga una mayoría en la Cámara de Senadores como la que hoy tiene. ¿Es cuánto, Presidenta? Ahí está el vocero de Vox, el coordinador del PAN en el Senado mexicano, hablando de esto que tanto les ha dolido a los legisladores del PAN, quejándose de las inversiones en las obras faraónicas del gobierno de la 4T. Creo que le va a dar chorrillo cuando se entere que Volaris y Viva Aerobús ya confirmaron que van a volar desde el aeropuerto Felipe Ángeles a partir del próximo año. Y mi querido Jorge Gómez Naredo, pues Julen Rementería nuevamente exhibido por exhibir mentiras. Por algo le dicen el rementiroso, yo no lo sé, Rick, pero esto me suena falso. Sí, y te faltó en esa, digamos, esa tendencia que tiene a mentir cuando está esto también del Cubagate, ¿no? Que supuestamente iba a ser el escándalo prácticamente del siglo, que iba en la Ciudad de México, que iba a tirar al gobierno de Andrés Manuel y que lo presentaron. Y no sé si recuerdas que hicieron una campaña en redes sociales y pusieron el hashtag Cubagate. Pues él era en realidad los impulsores. Y creo que sí hay una tendencia de este personaje a mentir, una tendencia también a las ignorancias, porque hay veces que utiliza documentos que parece ser que no entienden muchos sentidos y que según la lógica que los hace, los acomoda a su antojo, y entonces prácticamente somos un país súper endeudado y que este gobierno ha doblado no sé cuántas cosas. Es verdaderamente patético lo que él presenta, y además es una tendencia constante a crear, pues ahora sí que mentiras y a tratar de desinformar y convencer a la población o a los panistas con puras mentiras. Oye, Jorge, otra cosita para que le genere agruras a Julen Rementería hablando de los proyectos faraónicos del presidente. Estoy leyendo de Cuadratín en Quintana Roo. Habitantes del sureste aceptan al Tren Maya y quieren viajar en él. De acuerdo a la casa encuestadora Encol, que realizó una encuesta sobre la aceptación o rechazo del Tren Maya, teniendo como respuesta que casi el 90% de los entrevistados está de acuerdo con la construcción de dicho medio de transporte del gobierno federal. La mayoría de los encuestados consideró el Tren Maya que traerá beneficios en el turismo y a los gobiernos locales y federal, además de que se cuida el impacto ambiental en las comunidades. Encol detalló que la encuesta fue aplicada a 804 ciudadanos de Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, arrojando que el 88% de los habitantes de estos estados tiene una muy buena opinión acerca de la construcción de la megaobra. Cuestionado sobre si en las últimas semanas ha visto o escuchado acerca del Tren Maya, el 56% respondió que sí. De estas personas, el 31% precisó que están trabajando o lo están construyendo, el 13% que se generan empleos en la región y el 12% que muestran la ruta del tren. Otras preguntas que realizó Encol, la encuestadora en el estudio de opinión, fue: ¿usted qué tan de acuerdo está con la construcción del Tren Maya? Obteniendo que en total están totalmente de acuerdo el 49%, de acuerdo en parte 38%, o sea que el 87% de simpatía. Y el 87% de los entrevistados afirmaron que sí les gustaría viajar en el tren cuando la construcción haya terminado. Yo creo que a los panistas
a los adoradores de Vox les caería bien darse una vueltecita por estas zonas del Tren Maya, Jorge. Sí, no, indudablemente estos proyectos les ha generado un terrible odio. O sea, lo del aeropuerto no lo han superado, por ejemplo, y además lo del aeropuerto es clarísimo. Vamos a tener un aeropuerto muchísimo antes de lo que tenía previsto el anterior aeropuerto. Pagamos lo que se había construido, además pagamos el nuevo aeropuerto y va a salir muchísimo más barato que el proyecto que tenían, que estaba lleno de corrupción. La refinería de Dos Bocas también les provoca un odio terrible, y lo del Tren Maya, que fíjate que en esto es muy interesante porque durante muchísimo tiempo estuvieron vía sus medios de comunicación afirmando que la gente, prácticamente toda la gente rechazaba las vías del Tren Maya, que toda la gente en esas zonas iba a afectarlos de manera terrible y que lo veían con muy malos ojos, y entonces para estas asociaciones ecologistas decían que toda la población que estaba ahí estaba en contra del Tren Maya, y pues lo que tenemos es otra cosa muy distinta. Y claro, o sea, no habíamos tenido procesos de infraestructura de las magnitudes que se están haciendo en este momento durante muchísimos años. No teníamos trenes, los trenes estaban completamente en el abandono, las refinerías lo mismo, el aeropuerto sí había un proyecto, pero un aeropuerto lleno de corrupción. Entonces, claro que les molesta muchísimo porque tenemos que en estos 3 años hay un contraste verdaderamente enorme con lo que se tenía en el proceso neoliberal, donde había recursos, pero esos recursos no iban ni a obras de infraestructura, ni iban a inversión social como programas sociales, sino que se iban en la corrupción, en estos viajes enormes, en estas casas gigantescas que tenían muchísimos de los que estuvieron involucrados en estas élites políticas y empresariales, y en contratos millonarios que pues ahí no había presupuesto que alcanzara para llenarlos, ¿no? Entonces, por supuesto que les debe dar coraje. Y estos personajes pues defienden todo este pasado lleno de corrupción, y además lo hacen mal y lo hacen con mentiras, ¿no? Entonces, este senador, coordinador de los diputados, de los senadores de Acción Nacional, pues es, digamos, como el símbolo de la hipocresía panista. Así es, y para cerrar, si te parece, Jorge Gómez Naredo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera que Narro controla la UNAM, que el exsecretario de Salud, Enrique Peña Nieto, encabeza el grupo hegemónico de la universidad. Así lo dice el presidente, y creo que se van a desatar los demonios si ya andaban las cosas calientes. El presidente López Obrador dijo en la mañanera que el grupo hegemónico que domina la UNAM es encabezado desde hace años por el exsecretario de Salud, José Narro Robles, quien fuera rector de la UNAM 2 veces. Desde el 13 de noviembre de 2007 hasta el 2011 y del 10 de noviembre del 2011 hasta el 2015. De allí salió para incorporarse a la política a uno de los gobiernos más señalados por presuntos actos de corrupción. Expuso que Narro fue uno de los primeros en señalar que los recientes comentarios que hizo el primer mandatario sobre la UNAM atentan contra su autonomía. Pues con esto también nos queda claro que a México le falta mucho todavía para la transformación, que hay todavía estos personajes enquistados en nuestra sociedad, en cierto grado todavía con poder, mi querido Jorge Gómez Naredo. Sí, y esto de Narro en la UNAM no es privativo de solamente la Universidad Nacional Autónoma de México. En muchísimas universidades hay personajes muy perversos que prácticamente tienen el control de esas universidades, de los recursos de esas universidades, de cómo se gastan esos recursos, de a quién benefician y de procesos de corrupción. Recordemos que parte de la estafa maestra tenía que ver con ciertas universidades que participaron en este esquema de corrupción. Ahora, en el caso de la UNAM, pues por supuesto que hay un grupo político de la UNAM preponderante y que ese grupo pues ha dominado ciertos espacios dentro de la propia UNAM, y que ese grupo también, cuando fue secretario de Salud, el propio Narro, pues fue y estuvo ahí. Y por supuesto que hay una cuestión que ahí creo que
Andrés Manuel ha abierto un debate muy importante acerca de qué queremos de nuestras propias universidades públicas en el país. Si queremos que sean universidades que vayan encaminados a las universidades con estas tendencias ideológicas o si queremos que sean bastiones realmente de la reflexión social y de esta universidad para enriquecer y para mejorar las condiciones del país. Me parece que esa discusión se está comenzando a dar. Ahora, este grupo político que tiene dominada muchos espacios de la UNAM no tiene tampoco una movilización social. Es decir, no hay dentro de la UNAM un movimiento que los apoye ampliamente. Por eso hay sí muchos movimientos que están por una mayor justicia. Están los movimientos de estudiantes que han sido discriminados dentro de la propia UNAM. Están los movimientos también de los profesores de asignatura que tienen condiciones muy precarias en relación con los profesores de tiempo completo. Entonces, creo que hay muchísima crítica interna en la UNAM a cómo se ha llevado la política en esta universidad, y entonces a mí me parece que hay un elemento. Pero sí, indudablemente, muchos políticos corruptos se han refugiado o personajes siniestros se han refugiado en las universidades públicas de muchísimas entidades del país y manejan estas universidades no como instituciones educativas para abonar al mejoramiento de la comunidad, sino como elementos que ellos utilizan. Y están los casos graves, ¿no? El caso de Hidalgo, por ejemplo, y hay varios casos muy emblemáticos de cómo estos políticos se enquistaron en estas universidades y las manejan a su antojo. Querido Jorge Gómez Naredo, ¿en dónde te apoyamos? Las miles de personas que están conectadas, ¿en dónde te apoyan? ¿En dónde te respaldan? Muchas gracias, Vicente. Pues estamos coordinando el periódico Regeneración. Ya vamos a sacar ya casi está listo el número de noviembre-diciembre. Vamos a hacer un número solamente. Y pues yo espero que a mitad de mes de noviembre ya esté circulando. Y estoy también en polemon.mx, ahí colaboro. Y bueno, en redes sociales, Polemón es Revista Polemón, tanto en Facebook como en Twitter. Y a mí me encuentran en Twitter como JG Naredo y en Facebook como Jorge Gómez Naredo. Te mando un abrazo, Jorge. Gracias por acompañarnos. Que pases excelente día. Igualmente, querido Vicente, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a todos los que hacen posible Sin Censura, Ceci, a todos los que están ahí. Y bueno, también al auditorio. Gracias. Claro que sí. Un abrazo, Jorge Gómez Naredo, hablando con nosotros sin censura. Oiga, ¿quién mejor